Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Aquí estamos, de nuevo, con este juego, con este The Last of Us segunda parte. Pues acaba de grabar un vídeo de ciclo de fantasía, el último vídeo de nuestro ciclo de fantasía, que por cierto, si no habéis pasado a ver ningún vídeo o si tenéis alguno por ahí pendiente, os voy a dejar en la caja de descripción la lista de reproducción de este ciclo con 10 películas. Y he dicho, pues me voy a grabar un vídeo de The Last of Us, un vídeo dedicado a Ellie. Recordemos, ya había subido un vídeo hace una semana sobre dos momentos del principio de este juego. También os dejaré el enlace aquí en la caja de descripción y os dije que haría más vídeos. Este es el segundo vídeo que vamos a hacer. Hoy vamos a analizar una parte compuesta por 3 secuencias y muy probablemente haga un vídeo más en el que analizaré un poco toda la parte de Abby, ¿vale? No concretamente, sino hablando un poco de la historia de Abby, que es lo que más polémica ha generado, y dando también mi opinión final cuando me acabe el juego, que creo que estoy a un par de horas de acabar el juego como mucho. Cuando acabe el juego, mi opinión general a nivel cinematográfico, sobre todo de guión, ¿vale? De esta historia. Pero bueno, eso ya será la semana que viene. Antes de nada, dar las gracias, como siempre, a Sergio SC por cederme su material para poder hacer estos vídeos mucho más interesantes y con un material audiovisual que lo acompañe. Muchísimas gracias, porque es un gran apoyo, tanto que estés ahí apoyando, que estés ahí comentando, que estés ahí compartiendo y sobre todo que nunca pides nada a cambio, así que por favor os dejo también su canal abajo para que os suscribáis porque merece mucho la pena. Este vídeo es con spoiler, ¿vale? Pero con spoiler hasta el momento en el que estoy analizando. Es decir, por favor, igual que hemos hecho en el anterior vídeo, os lo pido y lo habéis cumplido, no hagáis spoiler más allá de donde vamos a analizar hoy el juego. Ya en el último vídeo, cuando ya hagamos un análisis de todo, que ya será spoiler de todo el vídeo, de todo el juego, perdón, entonces sí que podemos meternos a hacer más spoiler, pero ahora, de momento, no. Y no me enrollo más, que siempre me enrollo en las presentaciones, y vamos allá. Este grupo de escenas, esta parte que quiero analizar, lo he llamado el paso al lado oscuro, ¿vale? Ahora entenderéis por qué. Bueno, si visteis el anterior vídeo, han pasado ya un par de horas desde que analizamos esa escena que vimos en el anterior, que fue el primer flashback que tiene Ellie visitando el Museo de Historia y Ciencia. Ya han pasado varias horas en el juego. Seguimos con nuestra venganza, cada vez con un personaje, el de Ellie, con más odio acumulado, y en este momento estamos persiguiendo a Nora, que es una de estas lobos que acabaron también con Joel. Ya hemos acabado con otros miembros de los lobos y este va a ser uno más. Lo primero que vamos a ver y lo que me interesa es cuando, después de haberla perseguido durante un tiempo, por un sitio además que está infectado, lleno de esporas, nosotros sin mascarilla evidentemente porque somos inmunes, entramos en una sala iluminada por unas luces rojas de emergencia. Esta iluminación roja ya se ha utilizado en otro momento en el juego, dando este rollo de oscuridad y de peligro, pero aquí estas luces rojas están muy bien implementadas porque todo el mundo nos olemos que va a haber sangre. Hay ese encuentro de Ellie con Nora. Las primeras palabras que Ellie le dirige a Nora es "Hola Nora", que a mí me ha recordado al "Buenas noches Clarice" de Aníbal Lecter a Clarice Starling en El silencio de los corderos, por la frialdad con la que lo dice Ellie, con la superioridad con la que salen sus palabras. Realmente asusta, ¿vale? Pero esto es solo el principio. En estos primeros segundos, los planos se centran sobre todo en Nora, que está, como vemos, en el suelo, no tiene escapatoria, está indefensa, intenta atacar a Ellie con una barra de hierro, pero no puede. Evidentemente las esporas están haciendo su trabajo, la están ahogando, está débil en el suelo, pero aún así, a pesar de que los primeros planos, que al principio, no de primer plano, sino que al principio vamos a ver sobre todo a Nora, Ellie casi siempre va a estar en plano de una manera u otra. Va a entrar y salir con un escorzo, casi siempre va a estar presente.
Posteriormente vemos planos contrapicados de Ellie. Ya lo hemos dicho un montón de veces, pero lo repito, esa sensación de poder al ver al personaje de abajo arriba, con una primera amenaza de Ellie, una amenaza verbal, en la que se agacha Ellie y por tanto la cámara se coloca a la altura de los ojos, ¿vale? Se nos muestra a Ellie a la altura de los ojos, es decir, es un subjetivo por parte de Nora y nos muestra a Ellie a la altura de los ojos. Esto hace que sigamos teniendo ese punto de vista de Nora y sigamos sintiéndonos como la víctima, ¿vale? Lo que quiere esta escena, sobre todo, es que nos sintamos del lado de la víctima, ¿vale? Sobre todo para ver lo que vamos a ver a continuación. De fondo, el sonido nos ha quedado atrás porque empezamos a escuchar como un palpitar, como algo rítmico que empieza a escucharse, que aporta tensión a la escena y que además nos retrotrae a la escena en la que Joel muere, matan a Joel, que es exactamente el mismo palpitar que se produce con esta muerte de Joel, como si las palpitaciones, los latidos del corazón se fueran aumentando poco a poco, esa sensación de opresión, de agobio, etcétera, etcétera, que vamos a sentir justo antes de un ataque de ansiedad, de un ataque de odio, de pánico. Pues ahí lo tenemos y es muy, muy, muy efectivo, sobre todo, y esto lo recomiendo para todos los videojuegos, si lo jugamos con cascos. Es brutal cómo está conseguido con esa iluminación oscura, etcétera, etcétera. El ritmo de la escena, que es un ritmo pausado, que es un ritmo que nos deja silencios para que se masque la tensión. Y pasamos a un plano medio de Ellie, tras recibir la negativa de Nora a decir dónde está el resto, y poco a poco vamos a ir viendo a Ellie enfurecer. De una manera callada, silenciosa, sin palabras, brutal, con una captura de movimiento brutal, y el juego es muy listo, e igual que antes nos había dejado dar los toquecitos de guitarra en los anteriores vídeos, ahora esos toquecitos de guitarra se transforman en toquecitos de barra de hierro. Y nos hace que seamos nosotros, el jugador, el que aseste los golpes a Nora en la cabeza. Y que seamos nosotros los que hagamos pasar a esta Ellie, que ya había empezado este viaje hacia el lado oscuro, la hagamos pasar definitivamente al lado oscuro. Es brutal, la vemos golpear hasta 3 veces con una rabia y con un sadismo brutal. Vemos saltar la sangre a la cara de Ellie, pero nunca vemos a Nora. Esto me gusta mucho porque podían haber apostado por la efectividad, por el gore, como sí que lo hicieron con Joel, por ejemplo, mostrándonos la cara destrozada de Joel, o como sí que lo hacen en las ejecuciones, pero en este caso no. En este caso prefieren menos gore, pero más efectividad, porque lo que tú te imaginas que está pasando y cómo tú te imaginas que está dejando la cara Ellie a Nora es espeluznante, Me encanta esta primera parte porque resume muy bien y es como la conclusión, o prácticamente la conclusión de este viaje, de este convertirse en monstruo de Ellie. Fundido en negro, pantalla en negro, y volvemos al cine. Vemos un plano recurso de localización del cine, de repente la tensión baja un poquito y vemos un súper contrapicado desde abajo con un plano detalle de la mano ensangrentada de Ellie. Esa misma mano que hace unos segundos hemos visto asestar golpes mortales a Nora, ahora la tenemos completamente ensangrentada, temblorosa de Ellie, como si todavía en el trayecto, en esa elipsis de espacio-tiempo de donde ha matado a Nora del hospital hasta ahora, Ellie hubiese seguido con esa tensión y con esa rabia. La vemos justo ahí en la entrada de la puerta, vemos cómo aprieta el puño, vemos cómo intenta calmarse y llama a la puerta. De nuevo, lo decíamos en el anterior vídeo, la efectividad de los planos detalle. Funciona como un enlace perfecto esto con lo que hemos visto antes y con lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues la escena se va a centrar en enseñarnos cómo Ellie ha cambiado. Y lo va a hacer de muchas maneras. Por su modo de hablar, ¿vale? Cuando entra, está con Nora y está Jessie, y ya simplemente el modo de hablar y el modo de dirigirse a ellos ya es diferente. Los silencios que hay, esos silencios con la mirada abajo, su modo de abrazar a Ellie como súper distante, el temblor de las manos constante, el modo de abrazar a Dina, perdón, que he dicho de Ellie, el temblor de las manos. Se nota que algo ha cambiado, se nota que no ha sido. Y lo que es brutal
es que este cambio no es que acabe de matar a Nora, no, es que desde donde estaba Nora hasta aquí ha habido una distancia. Ellie ha tenido que recorrer una distancia considerable. Entonces vemos que ese todavía lo sigue arrastrando. Es tal fuerte este trauma que todavía lo sigue arrastrando. Más maneras de mostrarnos que Ellie ha cambiado. Tenemos un plano de perfil en el que está a punto de romper en llanto, a punto, con ese reflejo suyo desdibujado en un espejo. Algo súper simbólico, este reflejo, ver a los personajes en el espejo, no es que ella se esté viendo, pero que nosotros como espectador vemos a Ellie perfectamente enfocada y a un reflejo desenfocado, como si algo en su personalidad estuviese cambiando, como si ese reflejo que queríamos ver de Ellie ya no fuese la Ellie que teníamos de antes, sino algo mucho más desfigurado por la venganza, por el odio, por este paso al lado oscuro. Vemos unos planos también muy efectivos de la espalda magullada de Ellie, sus heridas, que me ha recordado a Joaquin Phoenix en el Joker, y esas heridas de la espalda. Y para mí es muy inteligente mostrarnos, porque esto se va a ver también al final de la escena que estamos ahora hablando, pero a mí me recuerda, me da la sensación, es como una simbología a que las heridas externas al final duelen mucho menos que las internas. Porque Nora le está curando las heridas y parece que lo que más le importa a Ellie no es esa herida externa, que parece que como si ni lo sintiera, sino la herida interna que tiene arrastrando desde la muerte de Joel y llevándola a lo que le ha llevado. Mientras Dina cura estas heridas, vemos un plano del rostro de Ellie con una contención, con una mirada que flipas, esto lo saben hacer muy bien en The Last of Us, y al final un abrazo de Dina por detrás y que hace que se relaje un poco toda esta tensión y Ellie suelte esa última frase de "no quiero perderte", en donde se demuestra el trauma de la pérdida de Joel y que termina cerrando esta secuencia donde al final nos damos cuenta cómo la niña que vimos en el primer juego y que hemos visto además en los inicios de este juego ya ha sufrido una transformación completa. No quiero decir nada, pero va a seguir transformándose. Lo que pasa es que no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero seguirá, esta transformación seguirá, ¿vale? Ya hablaremos quizá en el próximo vídeo cuando analicemos un poco el guión del juego en general. Pero todavía queda una parte de lo que quería señalar. De nuevo, pantalla en negro, rótulo de 2 años antes y vemos el hospital St. Mary. Es el lugar donde sucedió todo al final del juego, del primer juego, y donde está la clave que nos la llevan mostrando durante varios momentos del juego. Ellie acude sola a este hospital St. Mary, ya habíamos visto acudir en la escena que analizamos anteriormente con Joel, pero esta vez acude sola. Quizá porque algo se olía, quizá porque quiere una explicación de por qué los luciérnagas abandonaron todo esto y se disolvieron, y como jugadores vamos manejando al personaje y vamos descubriendo lo que ella descubre, que quizá nosotros ya nos lo olíamos, pero que bueno, que al hacerlo con Ellie toma todavía más potencia. Y es que ellos sabían que ella era inmune, que sabían que se podría generar, o por lo menos intentar generar una cura, una vacuna con ella. Y también nos enteramos de que aquel que podía desarrollar la vacuna murió, que ya lo sabíamos también, pero bueno, este descubrimiento, para nosotros redescubrimiento, al hacerlo con Ellie, no le quita ningún tipo de fuerza. De aquí nos vamos al exterior, donde vemos a Ellie que está escuchando una de esas grabaciones donde cuentan todo esto que hemos visto, y llega Joel montado a caballo. Lo primero que hace Joel de nuevo es abrazarla, y a nosotros nuestro corazoncito dice: por favor, una escena más emotiva, no, por favor, agárrate los machos. Tras un instante, Ellie rompe ese abrazo, lo rompe, y a partir de ese momento se va a abrir una distancia entre ellos que va a ser básica para comprender esta escena, una distancia real, una distancia física real. A partir de este momento el diálogo es magistral y de nuevo vuelvo a lo mismo, los silencios. Es un diálogo con muy pocas palabras, con muchos silencios, con una interpretación de los personajes que me flipa, donde vemos a un Joel que había sido el protagonista del inicio del juego y tal, donde vemos cómo le cuesta articular las palabras, cómo le cuesta hablar, cómo cuando Ellie le dice "dime la verdad o me voy", aún así le cuesta hablar, lleva 4 años escondiendo este secreto.
o 2 años y pico escondiendo este secreto, es espectacular. Y cómo al final Ellie, cuando descubre la verdad, se quiebra completamente. Vamos, a nivel de interpretación y a nivel de dirección me parece excepcional. Cuando Ellie finalmente se recupera de este quebramiento, digámoslo así, y Joel intenta tocarla, a partir de ese momento, evidentemente, Ellie no se deja, y estos últimos planos juntos ha habido algo que puede pasar desapercibido, pero que está ahí, que es un cambio de eje. Antes, a Ellie la veíamos desde el hombro derecho de Joel. El hombro derecho que para vosotros es este. Y ahora, a partir de este momento, la vamos a ver desde el hombro izquierdo de Joel. Es decir, ha cambiado. El plano ha cambiado y de repente, al cambiar este eje, nos da a entrever que la situación entre los personajes, su relación, ha cambiado. Con Joel pasa exactamente lo mismo. También hay un cambio de eje. Me gustó darme cuenta de eso y aunque es algo muy mínimo, el subconsciente lo recibe como espectador. En fin, Ellie se marcha de escena, se va, la cámara la sigue de frente, ¿de acuerdo? Que también es muy efectivo porque es como si Ellie se nos echara encima, como si el destino al final se nos echara encima, y al final vemos a Joel totalmente desenfocado que queda al fondo, como esa imagen desenfocada de Joel al final. Despertamos y estamos en este cine. Volvemos a tener un vistazo de la espalda de Ellie y en este sentido vemos que Ellie intenta ocultar toda esa vulnerabilidad que le habíamos visto en la primera escena, la intenta ocultar y ahora solamente queda lo visible, lo físico, las heridas de fuera, que Ellie no tiene ningún problema en mostrar, pero esas heridas internas que hablábamos al principio son lo que más duele y es lo que Ellie va a intentar enterrar, por lo menos por el momento. Y aquí finaliza un poco esta sucesión de 3 escenas que quería analizar. Como conclusión, son 3 escenas que para mí lo he llamado el paso al lado oscuro porque nos muestra la pérdida total de la inocencia, ese viaje que habíamos visto, que habíamos empezado a ver hace un par de horas en el juego, el viaje de venganza, la transformación de ese monstruo que, nos guste o no, es así, Ellie se transforma en un monstruo, se ha completado. En la primera escena hemos visto a ese monstruo. En la segunda escena hemos visto cómo Ellie se ve a sí misma como ese monstruo. Y en la tercera escena hemos visto cómo Ellie pierde la inocencia al conocer la verdad de lo que sucedió en ese hospital, que a su vez creó los monstruos que acabarían con Joel. Es decir, estas 3 escenas son maneras, formas, circunstancias en las que se ve claramente cómo se genera, se crea, se transforma y se hace un monstruo. Y lo que más me interesa es, después de haber visto esto, después de haber visto además el análisis que hicimos en el anterior vídeo, es que se nos plantea la tesitura con Ellie todo el rato de ¿qué habríais hecho vosotros? Es decir, es lícito, como hizo Joel, salvar a una sola persona, por mucho que la quieras, por muy cercana que sea a ti, si eso va a hacer que se sacrifiquen a miles. Y sobre todo, y esto hace excusar a los lobos y sobre todo es en defensa al personaje de Abby, ¿es lícito vengarse de alguien que por salvar una vida mató a miles? Por tanto, ¿es lícito esa muerte de Joel? Son preguntas que nos plantea el juego, son preguntas que en la historia de Abby las vamos a recuperar de otra manera, y esto lo vamos a analizar en el siguiente vídeo, pero que están ahí y que creo que es el leitmotiv que ha querido mostrar este juego de una manera muy arriesgada, de una manera muy valiente, y ya, como estamos viendo con sus más y sus menos en la comunidad, pero que a mí, a nivel cinematográfico, me ha gustado mucho, y en el próximo vídeo, y lo dejo aquí en el aire, os diré si a nivel de historia, a nivel de guión, es mejor o peor que el primero y si me gusta o no me gusta lo que han hecho. Pero eso ya será otra historia.
Daros las gracias de nuevo a todos, recomendaros de nuevo por activa y por pasiva que os paséis por el canal de Sergio SC para que veáis este gameplay, para que podáis ver en primera persona y en grande pantalla completa estos escenones que hemos analizado de Eli. Que en el próximo vídeo meteremos mano a Abby, en un sentido figurado, y hablaremos un poco de lo que ha sido el guión. No me enrollo más, muchísimas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el contenido, si os gusta este tipo de vídeos, los de las series, los de las películas, todos, el que sea, por favor, os pido, no solo el like, que está muy bien, sino que os suscribáis. Es algo que no cuesta prácticamente a vosotros nada. Si no queréis, no activéis la campanita, no pasa nada, pero ver que la comunidad va creciendo día a día y que además esa comunidad comenta, comparte, debate, tanto aquí como en redes sociales, para nosotros nos da muchísimo ánimo, muchísima fuerza y nos hace que hagamos este contenido con muchísimas más ganas todavía que las que tenemos. Así que ya sabéis que si os gusta el cine y los videojuegos, nosotros somos puro cine y puro videojuegos. Yo soy Álvaro y esto es Punto de Giro.